El Señor bendiga a nuestras vidas, queridos hermanos. Voy a invitarles hacia nuestros lugares donde estamos, así en nuestros pies, a buscar a Dios y pedir su dirección esta tarde. La prédica hoy está basada en el Salmo número 100 y que Dios bendiga nuestras vidas por medio de este hermoso salmo. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, en esta tarde, tarde, Señor, por esta oportunidad tan hermosa que nos da de estar aquí en su casa. Gracias por la bendición, Señor, de habernos permitido, aquellos que estuvimos en la mañana, ir y tener algunas actividades, Señor, en este transcurso entre un culto y el otro, pero sobre todo por permitirnos estar de regreso nuevamente aquí buscando su rostro, Padre, y con la intención de que usted hable a nuestras vidas. Permita que este salmo tan hermoso, Padre, usted por medio de él pueda hablar a nuestros corazones y que podamos, Padre, glorificarle, Señor, siempre, porque solamente usted es digno, Señor, y el único que merece nuestra adoración. Y pedimos, Padre, que nos permita y nos haga entender, Señor, las razones o los porqué de estas cuestiones. Gracias, Señor, porque usted nos bendice y porque nos permite, Padre, estar reunidos en su nombre. Y pedimos, pues, Señor, que usted obre en nuestros corazones. Lo que yo pido, Padre, es que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí reunido. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy quisiera tomar este Salmo número 100 para compartir con ustedes una prédica que lleva por título Glorifiquemos a nuestro Dios. El Salmo número 100, hermanos, creo que es uno de los salmos más conocidos y entonados por la mayoría de muchos de nosotros. Tal vez hasta algunos dirían, pastor, ¿para qué lo predica? Mejor lo cantamos, ¿no? Y ya lo sabemos. Posiblemente quiero solamente reflexionar en algunas cuestiones, hermanos, de estos versículos. No son muchos, son 5 versículos que componen por ahí este salmo, el salmo número 100, que algunos de ustedes hasta de memoria lo saben. Y los salmos, hermanos, eran parte de la cultura de adoración a Dios y por lo tanto la base, para la adoración hacia Dios del judío. Y hoy quisiera tomar como reflexión el salmo número 100 precisamente para hablar acerca de la adoración o la glorificación hacia nuestro Dios que podemos rendirle. Y voy a hablar por lo menos en 3 vertientes que ahorita estaré compartiendo, algunos imperativos que el Salmo maneja, algunas actitudes que deberían de haber de nuestra parte hacia esa adoración o esa glorificación de nuestro Dios, pero también algunas razones que el salmista está dando en el Salmo número 100 para esa glorificación hacia nuestro Dios. Si lo analizamos, hermanos, encontramos en él un llamado de Dios mismo para glorificarle siempre. De hecho, el Salmo 100 comienza diciendo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y esto implica, hermanos, hay un llamado no solamente para el creyente, sino para toda la humanidad, y rendir esa adoración a Dios. Claramente entendemos que mucha de la gente realmente no adora a Dios porque ni siquiera sabe quién es Dios, ni lo tienen como Dios en su vida. Pero se supone que los que aquí estamos, por lo menos veo puros creyentes, algunas visitas, pero sé que también son creyentes en Cristo, sé que conocen la palabra de nuestro Dios, y esto nos lleva en algún sentido a que tú y yo podamos entender a más plenitud o con mejor claridad por qué adorar a nuestro Dios o por qué Dios merece la adoración de nuestra parte. Y yo he dicho esto, ¿no? En el seminario pude entender por lo menos 2 grandes cosas por las cuales adoramos a Dios: por quién es Dios y por lo que Él hace por nosotros, pero en particular por quién es. Lo segundo ya es añadido, ¿no? Porque puede que algunas ocasiones no percibamos algo que Dios hace y no por eso no merece la adoración. Es Dios y merece nuestra adoración. Es el único digno de ser alabado, de ser glorificado de nuestra parte. Y entendemos pues que el Salmo número 100 es uno de los salmos para mí más bonitos, que nos hablan acerca de una exhortación a la gratitud, a esa adoración que a Dios se le brinda. Y es en lo cual, me gustaría que los próximos minutos pudiéramos reflexionar, hermanos, el Salmo número 100. Te invito a que vayamos y veamos en la palabra por qué debemos glorificar a nuestro Dios. Y estaremos hablando por lo menos de 3 cosas que les dije a lo largo del Salmo. La primera parte, hermanos, que quiero compartir contigo, no quiero invertir tanto en la introducción, sino irme por ahí a los puntos que voy a estar tocando. El primero de ellos nos va a hablar acerca de los imperativos. Es decir, órdenes que Dios está dando en el Salmo número 100 a través del salmista, las cuales nos llevan a una adoración con Él. Pongo los versos del 1 al 4 porque vas a encontrar por ahí, estos son verbos, hermanos, puestos en acción, o imperativos que está manejando Dios hacia nuestras vidas. En el Salmo número 100 comienza diciendo, cantad.
Ahora, no sé qué te suene esto, ¿no? Pero cuando dice cantad, está haciendo un llamado a todos nosotros para glorificar a Dios a través del canto. En el verso número 2 nos dice también servid. Y tú y yo entendemos que la adoración a Dios se da en varias vertientes, porque el cantar, el servicio a Dios son algunas muestras de adoración a Dios en diferentes expresiones que se pueden dar. No solamente aparece esto, sino aparece también reconoced. En el verso número 2 dice reconoced que Jehová es Dios. En el verso número 4 nos dice entrad por sus puertas con acción de gracia. Y en el verso número 4 también nos dice alabad y bendecir su nombre. Si podemos entender esto, hermanos, quise poner como la primera cosa que quiero compartir contigo son imperativos para glorificar a Dios. Ahora, ¿de dónde surgen esos imperativos que Dios está dando? El salmista está expresando solamente lo que Dios le está dando a compartir a su pueblo, que quedó plasmado en la palabra de Dios, pero todos y cada uno de ellos, si los tomamos como imperativos, porque me parece que están puestos en imperativo, no nos está preguntando si queremos, sino aparece por ahí el verbo y dice cantad imperativo. Es decir, de una forma imperativa está diciendo canta. Y no sé qué te parezca esto, pero no está tomando consideración si te sientes alegre, si andas de humor para hacerlo, si tú crees que Dios merece el que tú le cantes. No está preguntando, solamente está apareciendo un imperativo. Y según entiendo, en la Biblia cada vez que aparece un imperativo, es un llamado al creyente para obedecer aquel imperativo que está escuchando. Ahora, no solamente esto, hermanos, sino está manejando más imperativos, porque creo que hay varias expresiones de la adoración a Dios. Lo he dicho esto también, ¿no? A veces nosotros entendemos como que hay cantos de alabanza y adoración. La alabanza es parte de la adoración, como la ofrenda es parte de la adoración, como el orar es parte de la adoración. Es decir, son expresiones de adoración que tú y yo utilizamos. Y cuando hablamos, el salmista en el verso número 1 también nos dice no solamente cantad. En el verso 12 nos dice también servir a Jehová con alegría. Y volvemos a encontrar, hermanos, un imperativo. No es si quieres servir, sino ya que Dios merece que le glorifiquemos. Dios es el único digno de glorificarle, sírvele con alegría. Y aparece un imperativo más. Ahora, estos imperativos, hermanos, me llaman la atención porque algunos de nosotros, si analizáramos cada uno de los imperativos que en el pasaje aparece, podríamos evaluar si lo hacemos o no lo hacemos. Y creo que habemos gente que batallamos con algunos de ellos porque no estamos cumpliendo la labor, el mandato, la orden explícita de parte de Dios hacia nuestras vidas. Y el pasaje nos dice no solamente servir, sino servir ¿cómo, hermanos? Con alegría. Hay un canto que a mí me gusta mucho, ¿no? Que espero que ese canto exprese parte de lo que hacemos. Pero hay un canto en el himnario bautista que nos habla acerca de esto, de servir con gozo a Dios. Y lamentablemente a veces algunos cristianos al servir a Dios, en lugar de hacerlo con gozo o alegría, nos quejamos de aquello que Dios nos ha puesto a hacer a través de un cargo que la iglesia nos ha dado, a través de una oportunidad que se ha dado dentro del servicio, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, pero algunos nos quejamos de ello cuando la Escritura nos dice servir como un imperativo, y no solamente sirvamos, sino hacerlo con alegría. Es decir, parte de la adoración a Dios tiene que ver con esto. En el verso, hermanos, número 2 también aparece otro más, y dice por ahí en el verso, venid. Ahora, no es el único salmo que lo contiene. Si uno analizara algunos de los salmos, por ejemplo, algunos que vienen a mi mente, como el Salmo 95, el Salmo 97, aparecen como una invitación y un llamado al pueblo de Dios para venir ante ese rey, ante ese Señor que adoran, y humillarse delante de Él en su presencia, glorificarle a través de ello. Y creo que cuando el Señor nos dice venid ante su presencia, está haciendo un llamado a todos nosotros para una adoración a Dios, para glorificar a Dios, porque hay imperativos que el Señor está marcando. Ahora, una de las partes, hermanos, que a mí me fascina al glorificar a Dios o al alabar, adorar a nuestro Dios, aparece en el verso número 3. Cuando el escritor del Salmo dice, reconoced que Jehová es Dios. Y este es otro imperativo también, ¿no? Ahí aparece, dice, reconoced. Y esta parte creo que a algunos de nosotros lamentablemente no nos cabe tanto en la cabeza.
o no queremos que nos quepa, no sé cómo llamarle, porque creo que algunas personas, hermanos, no solamente adoran a Dios, sino adoran otras cuestiones más. Tú y yo conocemos que el único digno de adoración es Dios y nada más allá que eso. ¿Sabes? Cuando adoramos a Dios, cuando adoramos a nuestro Señor, estamos entendiendo quién es Él. Por eso decía al iniciar esta prédica que adoramos a Dios por quién es Él. Y si logramos percibir, entender, comprender quién es Dios en base a su palabra, llegaríamos a una conclusión todo mundo y diríamos solamente Dios es digno de recibir adoración y nadie fuera de Él. En la Biblia está marcado esto, hermanos. Cuando gente intentó adorar a los ángeles entendían que ellos no eran dignos de esa adoración. Cuando algunos personajes en algunos momentos intentaron gente adorar a esos personajes, tú recuerdas a un hombre llamado Pablo, a un hombre llamado Pedro, que se les confundían con algunas deidades del pueblo griego. Ellos dijeron: a nosotros la adoración no, porque el único digno de adoración es Dios por su grandeza, por su santidad, por quién es Él. En pocas palabras, es el único que se puede adorar. Y el pasaje aquí lo que me gusta es que está marcando esos imperativos y en el verso número 3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Y si tú y yo podemos reconocer eso, hermanos, entonces podemos brindar nuestra adoración, porque solamente Él es el único digno de alabanza, el único digno para glorificar, al único digno de adorar en nuestra vida. ¿Sabes que esto algunos judíos, me parece, no entendían? No en este momento, sino en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo que podemos entender por ahí, hermanos, es que algunos de esos judíos se negaban a adorar a Jesús porque ellos creían que Jesús no era Dios. Tú y yo entendemos que la adoración a nuestro Señor Jesucristo es una necesidad que todos tenemos, porque Él es Dios y necesitamos adorarle, y Él merece esa adoración de nuestra parte. ¿Sabes? El salmista sigue contemplando algunos imperativos más dentro de ello. Y nos dice en el verso 4: entrad por sus puertas con acción de gracias, dice la Escritura, por sus atrios con alabanza. Cuando el escritor está mencionando esto, hermanos, estos imperativos, Dios nos hace ver la necesidad que tenemos de glorificarle. Y muchos creemos, lamentablemente, que la adoración es opcional a nuestras vidas. No es opcional. Es una necesidad que todos tenemos. Es un deber del creyente adorar a Dios bajo cualquier circunstancia, por muy difícil o por muy buena que se encuentre en su vida. Y sabes, ante estos imperativos los siervos no tienen más que cumplir solamente lo que Dios está pidiendo. Lo dije hace un momento, la Biblia está llena de muchos imperativos. Y en la Biblia, en el Salmo número 100, encontramos por lo menos, si los contamos ahí, si mal no recuerdo, creo que hay, son 7 que están por ahí manejados. Y si quieres buscar, encontrarás hasta 8 posiblemente imperativos. Y yo entiendo que el ser humano y el creyente, ante un imperativo de Dios, solamente debería de rendirse y hacer lo que Dios le está demandando hacer. Y esto nos llevaría, hermanos, a todos a adorar a nuestro Dios. Ahora te pregunto, ¿cada cuándo? ¿Solamente cada vez que venimos el domingo? Se supone que no. Estos imperativos, hermanos, eran en todo momento. Tal vez yo no puedo entrar a sus atrios, es decir, a un templo o ir a un lugar, pero ahora no requiere un templo para la adoración a Dios, como el judío creía en el Antiguo Testamento. Pablo nos dice que aquellos templos que ellos estructuraron, Dios no habita en esos templos, sino Dios está en el corazón del creyente y puedes encontrarlo en cualquier lugar en esa adoración. Y por eso esos llamados a la adoración y esos imperativos se hacen todavía aún más valiosos. Porque si para el judío implicaban al ir al templo y hacer algunas de esas cuestiones, para ti, para mí, no requiero ir al templo. La Biblia me dice en el verso 4, alabarle y bendecir su nombre. Y estas partes me fascinan, hermanos. Porque ¿sabes cómo es que tú y yo alabamos a Dios y bendecimos su nombre? Cuando hablamos bien de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos bien de nuestro Dios, estamos bendiciendo en algún sentido, estamos diciendo cosas de quién es Dios en nuestra vida y que la gente pueda conocer a aquel Dios al cual tú y yo glorificamos.
Pues el Salmo número 100, hermanos, me fascinó cuando estaba leyendo a conciencia, porque lo he cantado muchas ocasiones, afinado y desafinado. Lo he entonado varias ocasiones, lo conozco algunos versículos hasta de memoria. Pero cuando uno es consciente de lo que el Salmo contiene, uno puede glorificar a Dios, porque son imperativos que Dios está demandando de nosotros para que tú y yo podamos cumplir cada uno de ellos. Ahora, no solamente el Salmo contiene esta parte, hermanos, que de por sí ya es interesante y bonita, sino hay una segunda cosa que quiero tocar con ustedes. Y esta segunda cosa, hermanos, aparece también del verso 1 hasta el verso 4. No solamente nos habla de los imperativos para glorificarle, sino también nos va a hablar de algunas actitudes del adorador delante de Dios. ¿A qué voy con esto, hermanos? En el verso del 1 al 4 también aparece, después de cada imperativo, viene la parte de cómo adorar a Dios de nuestra parte. ¿Recuerdas? Dice por ahí en el Salmo número 100, verso 1, cantad, es el imperativo. Pero luego viene la actitud con que tú y yo deberíamos de alabar a Dios y dice, alegres. Sabes que esto, no sé si es complicado o no, pero no lo demostramos tanto cuando lo hacemos. Hay gente que a veces dice, soy feliz en el servicio del Señor, haciendo referencia al himno que entonamos en algunas ocasiones. Y tenemos una cara de molestos, déjenme lo pongo así, ¿no? Algunos hasta de amargados cuando estamos cantando. Que uno dice, bueno, ¿y dónde quedó entonces la alegría con la que tú sirves a Dios? El salmista nos lleva a una adoración diciendo, cantad. Pero cuando cantes, canta con alegría. Y hay ocasiones, hermanos, me parece que nuestra mente o nuestro cerebro debería de avisarle al cuerpo que estamos alegres, al rostro que estamos alegres. Porque cantamos una cosa y reflejamos otra. El salmista dice, cantad alegres a Dios. Y es una actitud cuando tú y yo alabamos a Dios y cantamos a Dios, deberíamos de reflejar esa alegría, hermanos. Bueno, yo quiero decirte algo, no es casi imposible cantar a Dios sin alegría. Pero hay gente parecería que así lo está haciendo. No digo que así lo haga, pero parece que así lo hace. Pero cuando tú y yo cantamos a Dios, no sé qué sucede en tu vida, no, pero en mi vida cuando estoy cantando a Dios, produce una alegría y un gozo en mi corazón. Y a lo mejor no lo expreso, por eso digo, tendría que decirle mi mente al cuerpo y a mi rostro, refleja lo que estás cantando porque es algo que estás sintiendo. Y el salmista dice, no solamente con alegría, sino empieza a hablar de algunas cuestiones. Cuando canta, canta con alegría. Cuando sirves, deberías de servir con alegría. Reflejar esa alegría en todo lo que tú y yo hacemos. Sabes que esto, yo espero de verdad, no sé si tú le preguntaras a mi esposa, no habría que preguntarle a ella. Pero la pregunta interesante sería si su esposo realmente sirve a Dios con alegría. Si el ministerio pastoral o es una carga o es un gozo realizarlo. ¿Por qué digo esto? Porque para mí algo que ha quedado grabado en mi cabeza, y tal vez tú conozcas hijos de pastores, pero si tú le preguntas a un hijo de un pastor, la mayoría de ellos, si les preguntaras, ¿te gustaría ser pastor? ¿Sabes cuál es la mayoría de las respuestas de los hijos pastor que dan? No. Y si les preguntaras por qué, porque yo les he preguntado, soy medio metiche en algunas ocasiones, y he preguntado a algunos hijos de pastor, ¿por qué no le gustaría ser pastor? Y ellos me dicen, es que el ministerio pastoral es muy pesado, desgastaba mucho a mi papá, tuvo esto, y empiezan a hablar todo lo negativo. Ahora, si los hijos hablan lo negativo es porque vieron en los padres eso negativo. Pero pocos hijos de pastor te pueden decir, el ser hijo de pastor es un privilegio que a mí me gustaría también vivir. De verdad son contados aquellos que yo he preguntado y en algún momento o sin preguntar han hecho expresiones de que les gustaría recibir el llamado de Dios. ¿Y sabes cuál es el problema para muchas de las cuestiones? Es que los padres solamente transmitimos a los hijos lo negativo de las cosas. Si tengo un cargo en la iglesia, transmito lo difícil que es, pero no el privilegio que es servir a Dios. Por eso el salmista, me parece, dice, cuando sirva, sirve con alegría,
porque la actitud en el servicio determina lo agradable o qué tan agradable es delante de Dios. No hago las cosas por hacerlas, sino porque realmente me nacen en el corazón y demuestro eso con actitudes. ¿Sabes? El Salmo sigue diciendo, venid ante su presencia, ¿qué, hermanos? Ya no solamente con alegría, sino con regocijo. Y yo entiendo que el regocijo va más allá que cualquier alegría. Cuando hablamos del gozo, hay gente que lo traduce como alegría, que me parece que no es tan correcto, porque el gozo va más allá de la alegría. Es una actitud en el corazón, no un sentimiento como humanos que tenemos. Pues el escritor del Salmo está diciendo, cuando vengas ante Dios, ven que con regocijo. ¿Saben lo que me hace pensar en otros salmos que no cito? No los voy a llevar a leerlos, pero los cito algunos de ellos. El Salmo 122:1 a mí me fascina. Cuando el escritor le dice en el versículo 1, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, iremos. Yo te pregunto, querido hermano o hermana, ¿cuál es tu actitud cuando vienes delante de Dios? Para algunos es, pues, tengo que ir, no soy el encargado de tal comisión. Me toca recibir a la gente en la puerta, dirían los sugieres en algún momento. Diría el pastor, ni modo de no ir si tengo que predicar. Dirían los de alabanza, ya fui ayer al ensayo, pues tengo que ir hoy a dar la parte que me toca hacer. Yo digo, no debería de ser, no estoy diciendo que así lo digamos, hermanos, pero no debería de ser esto en algún momento. Sino voy con regocijo en mi corazón, con algo que rebosa en mi corazón, porque voy a glorificar a Dios y porque tengo un encuentro personal con Él, porque ese momento es un tiempo de adoración delante de Él. ¿Sabes? El Salmo no solamente nos dice esto, tal vez en el verso 3 no aparecen muchas de las cuestiones, pero en el verso 4, hermanos, me gusta lo que dice. Entrar por sus puertas, ¿qué? Con acción de gracias. ¿Y sabes qué me hizo pensar esto? En los miércoles que venimos a orar, pero también el domingo, creo que no lo expresamos porque no hay tiempo para expresarlo, pero cuando venimos por agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y si analizáramos, hermanos, hay cosas que sinceramente no somos conscientes de lo que Dios hace por nosotros. En la mañana, en un estudio que compartía, hablábamos cuando Dios hace descender el maná del cielo para el pueblo judío en el peregrinaje hacia la tierra prometida. Y ¿saben lo que me llamó la atención? Porque el libro lo decía, no lo dije yo, sino el libro lo mencionaba y mencionaba lo siguiente. El libro decía que el maná representaba el obrar de Dios en el pueblo, era una expresión de su misericordia, pero de una forma sencilla, casi invisible, poco palpable, pero era la misericordia de Dios hacia el pueblo. ¿Qué voy con esto, hermanos? Es decir, el maná no era algo muy grande, era algo pequeño. Y lo que decía el escritor es que Dios se muestra en nuestras vidas a veces de formas que no son tan extraordinarias como nos gustarían, pero se está mostrando a nosotros momento tras momento. Y yo les decía a los hermanos de la clase, a lo mejor muchos de nosotros ni siquiera tan conscientes somos de agradecer a Dios por la salud que tengo hasta el momento que la pierda. Poca gente agradece a Dios todos los días por su salud. ¿Sabes cuándo agradecemos? Cuando estamos en un momento de enfermedad y después de ello recuperamos la salud. No agradezco mucho a Dios porque me permite respirar como lo hago todos los días y ni consciente soy de ello. No soy tan consciente de esto, pero son formas como Dios se muestra. Bueno, el pueblo dice, o Dios le dice al pueblo, entrad por sus puertas con acción de gracias. Y a veces, tristemente, hermanos, muchos de nosotros traemos más cargas que acciones de gracias. No quiero decir que no pidamos a Dios, pidamos a Dios. Pero así como pedimos, también seamos agradecidos con Dios, porque lo que el salmista dice en el verso número 4, cuando entres por sus puertas, hazlo con acción de gracias, es decir, con gratitud en tu corazón por todo lo que Dios hace, está haciendo y aún seguirá haciendo en nuestras vidas. Por sus atrios, dice el Salmo, con alabanza.
¿Sabes? Cada una de las cosas, hermanos, que encontramos aquí son actitudes en algún sentido que Dios está diciendo es lo que debería de haber en nuestro corazón cuando tú y yo glorificamos o alabamos a nuestro Dios. Por eso el título del Salmo, bueno, el título de la prédica, más bien porque del Salmo dice por ahí exhortación a la gratitud, pero el título de la prédica es glorifiquemos a nuestro Dios, porque hay imperativos para glorificarle, porque hay actitudes para glorificarle. Pero sabes, no he tocado todavía uno de los versículos, no, me falta un versículo por tocar, el verso número 5. Y en el verso número 5, hermanos, encontramos las razones para glorificar a Dios. El verso 5 comienza diciendo, porque Jehová, ¿qué dice, hermanos? Es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ahora quisiera citar por aquí, ¿no?, algo que escuché el viernes al estar en la reunión de varones. Y quisiera dar un poquito tal vez de lo que estuvieron hablando algunos hermanos, mi hermano Lugo y mi hermano Ulises en particular. Y había una porción de un video que nos ponía, ¿no? Y quiero hacer alusión a esa porción del video porque dice el verso número 5, porque Jehová es bueno. Y yo no sé, aquí el salmista no nos hace mucho eco en qué quiere decir con Jehová es bueno, y hay dos formas tal vez para tomarlo. La más básica es hablar acerca de un Dios bueno, el cual nos ayuda en medio de las circunstancias. Pero creo que eso, hermanos, lo va a tocar en el siguiente parrafito, la siguiente expresión, cuando él dice, para siempre es su misericordia. Entonces quisiera hacer alusión más bien al Dios que es bueno, en el sentido de la santidad de Dios, de que Dios es perfecto, de que Dios es bueno, de que Dios es santo. Y esto diría el video que veíamos, una porción del video, no sé si es agradable o terrorífico a nuestra parte. Porque si hablamos de un Dios bueno, como ese Dios es bueno, yo no soy bueno, no puedo acercarme a Él a menos de que Él santifique mi vida para poder hacerlo. Por eso hablamos de la santidad de Dios. Y si Él es bueno, diría por ahí el parte del video que estábamos viendo ese día, esto debería más que alegrarnos, aterrorizarnos en algún sentido, porque un Dios bueno no permitiría que alguien indigno se acercara a Él. La Escritura nos habla acerca de ello. El único que verá a Dios es el que tenga, ¿qué, hermanos? Santidad, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Y quiero tomar esta sección o esta parte hablando acerca de ese Dios bueno, porque creo que es una cualidad que Dios tiene y por eso merece la adoración. Yo les decía, ¿por qué adoramos a Dios? Por los atributos que Él tiene, que ninguno más podemos tener. ¿Quién de los que está aquí, hermanos, es omnisciente? Nadie, solamente Dios. Y por eso le adoramos. ¿Quién de los que estamos aquí somos todopoderosos? Nadie. Por eso Él es digno de adoración, por esos atributos que Él tiene. Y lo decía al inicio de la prédica, se adora a Dios por quien es Dios, y el salmista nos está haciendo ver cómo es ese Dios que adoramos. Y él dice, porque Dios o Jehová es bueno. Y es el único, hermanos, bueno. ¿Recuerdas? Por ahí un fariseo se acerca al Señor Jesús y le pregunta y le dice, maestro bueno, solamente hay un bueno y el bueno es Dios. No hay nadie más. Él queriendo a lo mejor en algún sentido, ¿cómo llamarle? Serle grato, llega con esa expresión y Jesús aún define esta parte. Bueno, solo hay uno y el único bueno es Dios. Y por ser bueno, por ser santo, por ser todopoderoso, por ser omnisciente o todo lo sabe, por ser omnipresente, por cada uno de los atributos que Él tiene, merece la adoración. Por eso el salmista, está dando algunas razones. Alabarle y bendecir su nombre porque Él es bueno. Pero ¿sabes lo que sigue diciendo el salmista? No solamente algunos de esos atributos que son exclusivos de Dios, sino también porque para siempre es, hermanos, su misericordia. ¿Sabes? Lamentaciones nos va a hablar acerca de esto. Lamentaciones dice que nunca han decaído las misericordias de Dios para nosotros, sino que estas son nuevas cada mañana.
Si hay alguien que estrena a diario, hermanos, somos los cristianos. Las misericordias de Dios son nuevas para nuestra vida. Y ojo con esto, no porque las merezcamos, sino porque le place, porque es bueno dárnoslas. Su misericordia es nueva cada mañana, dice la Escritura. Y el salmista dice, por esto hay que alabarle y bendecir su nombre, porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. ¿Sabes de qué habla esto? Ahorita lo va a tocar, es la fidelidad. Dice que es para siempre porque Él seguirá siendo misericordioso con nosotros, aunque nosotros, hermanos, no seamos los mejores, no seamos los obedientes que deberíamos de ser, no seamos los hijos que Dios quiere, aún y a pesar de ello, Dios es misericordioso con nosotros y muestra su misericordia para nuestra vida, hermanos, día tras día. ¿Sabes? Si yo preguntara a cada uno de ustedes cómo Dios ha expresado su misericordia el día de hoy, yo creo que cada uno podríamos hablar de muchas expresiones de la misericordia de Dios para nuestras vidas. Pero todos concordaríamos en algo, que la misericordia ha sido derramada sobre nosotros. No importa cómo, pero esta sigue siendo derramada día tras día. Con algún hermano que vive una enfermedad, Dios se muestra en medio de ello. Con el sustento, no sé qué comiste hace un rato, pero casi creo que todos comimos. O por lo menos se ven cara bien comidos, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Dios nos da y nos da más allá de lo que tú y yo necesitamos. Mira aún al pueblo judío cuando Dios los saca de Egipto hacia la tierra prometida. Ellos tenían, hermanos, lo básico. Tú y yo no tenemos lo básico, siempre tenemos más allá de lo básico en nuestras vidas. ¿Por qué digo que ellos tenían lo básico? Te pregunto, ¿qué tenían para comer día tras día? Maná y codornices que Dios les permite en algún momento. Pero ¿cuánto les duraba esa porción, hermanos, del maná? Lo de cada día. Dios les dijo aún cuánta medida tenían que tomar de ese maná para poder sustentarse. Pero si alguno de ellos guardaba 2 porciones, la segunda porción se les echaba a perder, excepto que fuera un día antes del día de reposo. ¿Cuántos zapatos tenían los judíos cuando fueron en el peregrinaje de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida? Un solo par, hermanos. ¿Y cuánto les duró? 40 años. Y caminar con las sandalias en el desierto no es cualquier cosa. 40 años le duran el calzado. ¿Cuántos vestidos tenía el pueblo de Dios en aquel entonces? 1. ¿Y qué pasó con ese vestido? No se desgastó, hermanos. Ahora, si eso lo aplicamos a nuestra vida, quiero decirte que Dios muestra su misericordia aún más allá de tal vez como ellos lo experimentaron. Levante la mano aquí, hermanos, quien tenga solamente un pantalón o una falda. No, nadie, ¿verdad? Dice hermano, tengo una roja, una café, una negra, una blanca, pero ya tienes varias. ¿Quién de aquí solamente tenemos un par de calzado? Yo creo que nadie. El que menos tiene 2 o 3 pares, hermanos. Y aunque se le salga el dedo, pero tiene 3 pares. Yo les decía a los hermanos en la mañana, yo tengo un par cafés y un par negros. Ya son 2, y 2 pares de tenis son 4. Es decir, tengo más que lo que ellos tuvieron. Y se me desgastan más rápido también, y eso que no ando en el desierto ni caminando. Pero sabes, Dios provee cuando se me acaba uno, ya está a la puerta el siguiente par para suplir a aquel que tenía. Y si hablamos de algunas hermanas ni se diga, no solamente tiene negro, sino negro en estilos. Cerrado, abierto, tacón alto, tacón bajo, negro mate, negro brillante. Y ahí podemos seguirle, hermanos, con diferentes tipos de cuestiones que tienen. Si hablamos de la alimentación, hermanos, te aseguro que la mayoría de los que aquí estamos, la mayoría, no digo todos porque no conozco del todo la vida de ustedes, pero la mayoría de los que aquí estamos, si vamos a la alacena, tenemos para vivir más de 15 días
con lo que ahí está dentro. El que menos tiene, porque algunas alacenas tienen como para varios meses. ¿Qué quiero decir con esto? La misericordia de Dios es todos los días sobre nuestra vida y es para siempre. Y esto, hermanos, que estoy mencionando solamente es una parte de la misericordia, porque la misericordia de Dios se expresa en la salud, se expresa en la propia vida que vivimos. Es decir, va más allá de lo que tú y yo podemos necesitar. Y el salmista termina diciendo en el verso número 100, al final en el verso 5, dice, y su verdad por todas las generaciones. Querido hermano, me fascina esto que dice aquí. Porque cuando hablamos de la verdad por todas las generaciones, es decir, la verdad está hablando posiblemente de dos cosas. Su propia palabra o la persona de Cristo, y esta no pasa de moda. Está ahí siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece. Esa no pasa, hermanos. Y lo que dice Dios es su palabra o su verdad. Está para siempre también. Y Él dice, por ello, aún esto es motivo de glorificar y alabar a Dios, porque es el único que se puede glorificar. Cualquier cosa que tú y yo tomemos que no sea Dios, está fuera de una adoración hacia ello. Cualquier persona que tomemos que no sea Dios, está fuera del lugar para adorarle, porque el único digno de adoración es Dios. Y por eso el Salmo, hermanos, y la prédica misma lleva esa intención: glorifiquemos a nuestro Dios, no algo más, no alguien más. Solamente Dios es digno de recibir toda alabanza, toda gloria, toda adoración, hermanos. Y lo que hablamos aquí, dijimos por lo menos 3 cosas que pudimos ver. La primera de ellas dijimos que en el Salmo número 100 hay unos imperativos para glorificarle. Entrad, reconoced, alabad, cantad. Son imperativos que Dios está diciendo: todo aquel que es mi pueblo necesita vivir esto en su vida y ponerlo como parte del diario vivir. Hablamos de las actitudes para glorificar a Dios. Él dice: no solamente canta, sino hazlo con alegría, sirve con alegría, ven con regocijo, entra con acción de gracias. Y habla de algunas cuestiones en esas actitudes que tú y yo debemos de tener en relación con nuestro Dios cada vez que nos acercamos a Él. ¿Por qué hago la acotación, hermanos? Más que lo que hacemos, Dios evalúa lo que hay en el corazón. Yo no puedo evaluar eso. Yo puedo ver rostros, pero no puedo hacer una evaluación ni hacer un juicio sobre ello. Por eso dije hace un rato, parece, pero no puedo asegurarlo. Pero ¿sabes algo? Dios sí conoce lo que hay en lo profundo del corazón. Y la actitud, hermanos, no es lo que hay externo, sino lo que viene desde adentro. Y dijimos también, hermanos, glorifiquemos a nuestro Dios porque hay razones para glorificarle. Y el salmista nos dice: porque Él es bueno, por su misericordia y por su verdad necesitamos glorificar a Dios. Yo espero que cada uno de nosotros, hermanos, nos pueda caer el 2020 en base a este salmo. Un salmo que hemos entonado infinidad de ocasiones. Un salmo que algunos hasta de memoria no sabemos. Pero hoy que lo conocemos un poquito más, que nos metimos dentro de él, pueda quedar solamente algo en nuestro corazón. Y en lo que quede en nuestro corazón es: Señor, permíteme glorificarte, porque tú lo demandas, con la actitud correcta y por las razones que tú me das para hacerlo. Y que esto, hermanos, siempre esté en nuestra mente cada vez que nos acerquemos a nuestro Dios. Les invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por su palabra. Porque, Señor, tal vez hemos leído muchas ocasiones este salmo, Señor. Le hemos alabado por medio de él en muchas circunstancias y en muchas situaciones que vivimos. Pero hoy nos permite, Señor, meternos un poquito en el interior del contenido de este salmo. Y gracias por aquello que nos muestra nuestras vidas, Señor. Porque podemos encontrar en él, Señor,
que el glorificarle o el adorarle, Señor, no es una opción para nosotros. Es una responsabilidad, es un deber y es un privilegio que como creyentes tenemos delante de usted. Y que es solamente un privilegio para nosotros, Señor, no para este mundo, sino para aquellos que usted ha salvado, Señor, para honra y gloria suya. Entendemos también, Señor, que hay actitudes correctas e incorrectas para acercarnos delante de usted. Permita que seamos conscientes, Señor, de que cada vez que nos acercamos ante su presencia, estamos ante el soberano Dios, y la actitud, Señor, con la que nos acercamos para esa glorificación, Señor, o esa adoración hacia su persona, cuenta delante de usted, Señor. Y que siempre que estemos ahí, Señor, haya gozo en nuestro corazón, haya alegría, haya acción de gracias, Señor, por todo lo que usted hace por nosotros día tras día. Porque no lo merecemos, Señor, pero su misericordia se manifiesta hacia nuestra vida de una y muchas maneras. Y gracias también, Señor, porque no solamente hay esto, por si esto no nos bastaba, Señor, usted a través del salmista da razones del por qué alabarle y bendecir su nombre. Y nos dice, Señor, por qué es bueno. Gracias, Señor, por esos atributos que usted nos muestra de su propia persona. Porque no pudiéramos, Señor, acercarnos a usted si no fuera, Señor, aún por su gracia derramada en nuestras vidas, para pasar por alto, Señor, nuestro pecado, para pasar por alto nuestra vana manera de vivir, y en consecuencia a ello, Señor, darnos una nueva vida para poder tener una relación con usted. Gracias también, Señor, porque su misericordia no ha decaído, sino que cada día, Señor, se expresa hacia nuestras vidas de una y de muchas maneras. Y gracias también, Señor, porque podemos ver, Padre, su verdad sobre nuestras vidas. Todo cambia, Señor, en este mundo. Hay muchas cosas que son cambiantes, pero solamente, Señor, la verdad absoluta no puede modificarse, Señor, porque usted es la verdad y así nos lo ha expresado en su palabra. Gracias por ello, Señor, y permita que en nuestro corazón surja siempre ese deseo de alabarle, de glorificarle, Señor, porque solamente usted lo merece y porque solamente podemos encontrar la plenitud al hacerlo, al glorificarle y adorarle a usted, Señor. Gracias por su palabra y permita que pueda ser parte de nuestra vida, Señor, y no solamente seamos oidores olvidadizos, sino seamos, Padre, hacedores de su palabra. Lo que encontramos el día de hoy, que podamos vivirlo, Señor, y atesorarlo en nuestro corazón. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.